Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 464. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y nuestro gran Dios que nos permite cada día reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Eh, Vamos a dar un tiempo para que aquellas personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y de esa manera puedan estar también con nosotros en este grupo el día de hoy. Recordarles de igual modo que estamos haciendo una lectura corrida de la Biblia. Hoy nos encontramos en el capítulo número 4 del libro de Ruth, el último capítulo. El tema de hoy se llama Un final perfecto, para los que les gusta escribir desde sus hogares. Un final perfecto. De todas maneras, sé que hoy, hay algunas personas que están asistiendo al curso de bautizo en la iglesia. Son varios, entonces sabemos por eso que vamos a estar un tanto diezmados. Pero no importa, igualmente sabemos que más tarde ellos nos van a escuchar. Sabemos que Dios está con nosotros y bueno, vamos a hacer este grupo para la gloria de su santo nombre. Igualmente recordarles, mañana estaremos con el favor del Señor desde Zoom. Entonces, para que los que quieran asistir, que nos escuchen, pueden escribirme por interno y que no estén asistiendo a ninguno de los grupos de la iglesia como tal. El tema de hoy, recordemos, un final perfecto. Y el capítulo 4 del libro de Ruth va a ser nuestro sostén en este momento. Entonces vamos a continuación a hacer una oración corta, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé sabiduría, ¿cierto? Para entenderlo. La Biblia no es un libro fácil. Es un libro que si no es por el poder del Espíritu Santo es imposible para los hombres entenderlo, más o menos para que ustedes entiendan. Por eso la Biblia dice que Él destruyó la sabiduría de los entendidos, ¿cierto? Y por eso es que usted ve gente que tiene la capacidad de hacer edificios, de crear cosas impresionantemente difíciles y sin embargo no pueden entender ni aceptar la palabra del Dios eterno. Eso es como para que nos hagamos a una idea del Dios al que nosotros seguimos en este momento. Pues bien, mis hermanos, vamos a hacer esa oración y vamos entonces en este momento a iniciar con la lectura. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos por las personas que has unido en esta noche para este grupo de oración, Señor. Te pedimos que nos bendigas con tu Santísimo Espíritu, Señor, para que podamos entender tu palabra y llevarla a la práctica, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que en algo te hemos fallado hoy, Señor, y eso en lo que te hemos fallado es grave, así fuera muy pequeño, Señor. Se hizo necesaria tu sangre y tu sacrificio para que fuésemos perdonados aún por el más insignificante de nuestros pecados según nuestro concepto. Señor, te pedimos perdón sinceramente y te pedimos que cambies en nuestro corazón y en nuestra mente nuestra actitud hacia el pecado, Señor. Que como decíamos ayer, mi Dios, si es que hemos sido redimidos, que nosotros entonces ahora odiemos lo que tú odias y amemos lo que tú amas. Odiemos el pecado que te llevó a la cruz y amemos la santidad por la cual tú fuiste glorificado en los cielos y recibido arriba, Señor. Hoy te damos las gracias por este grupo de oración. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que quites toda distracción de la mente de mis hermanos, que les bendigas con sabiduría que viene del cielo, que les perdones y que nos permitas, Señor, ver tu gloria en medio de este grupo de oración. Gracias damos a ti. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Iniciamos, mis hermanos, con la lectura de Ruth capítulo 4. Dice así: Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí, y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo,
Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber, para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Pero Booz le aclaró: el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz: cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Maclón, y de que he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Maclón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel, que sea su nombre ilustre en Éfrata y que adquiera renombre en Belén, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, que le dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Ese fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ran, Ran fue padre de Aminadab, Aminadab fue padre de Naasón, Naasón fue padre de Salomón, Salomón fue padre de Booz, y Booz el padre de Obed, Obed padre de Isaí, e Isaí el padre de David. ¡Qué bendición como finaliza este texto! Mis hermanos, hemos terminado la lectura del capítulo 4. Pongan mucha atención. El tema de hoy, un final perfecto, realmente lo es, y vamos a verlo a través del texto. Hemos llegado a este capítulo final de Ruth, hemos visto una historia de redención en medio de una historia de amor, que hoy llega a su punto más álgido, a su punto más alto. En este capítulo, Booz habla con el otro pariente de Noemí que podría redimirla. Sin embargo, este quería la tierra, pero no quería a Ruth, por lo que cede su derecho de compra a Booz, que sí estaba dispuesto a comprar tanto la tierra como a Ruth. Recordemos que en ese tiempo en Israel era normal que un hombre comprara a su esposa o la redimiera en este caso de que ella había quedado viuda porque su esposo había muerto. Esta transacción se lleva a cabo con testigos y con todo lo necesario para que sea legal, por lo que Booz y Ruth finalmente pueden casarse y tener un hijo, a Obed. Obed posteriormente sería el abuelo del rey David, para que ustedes se hagan una idea. Este libro tiene un final perfecto que hallamos en este capítulo. Debemos entender que la Biblia se escribió con el propósito de que veamos verdades eternas, más allá de las verdades morales y cotidianas de la vida. Esto es importante para ustedes, mis hermanos. Cuando ustedes lean la Biblia, debemos tratar de interpretar las verdades eternas que Dios nos quería dar. Aquí encontramos verdades morales para nuestra vida diaria, pero son mucho más importantes las verdades eternas. Entonces, de este capítulo me gustaría que viéramos 3 requisitos de la obra de redención.
Ayer estábamos viendo en este caso 3 beneficios de la redención, pero beneficios, lo que se obtiene con la redención. Pero hoy vamos a ver 3 requisitos, son las cosas que se necesitan para que la redención del Señor se aplique a nuestra vida. Entonces veamos esos 3 requisitos de la obra de la redención. La primera sería: se necesita justicia. En la obra de redención se necesita justicia. Miremos lo que dice el versículo 3, 4 y 5. Pongan mucha atención para que ustedes no se pierdan y puedan tener entendimiento. Dice el versículo 3 y 4, perdón. Booz le dijo al pariente redentor. Interpretemos. Aquí Booz es uno de los que pueden redimir a Ruth, pero hay uno que es más cercano, o sea, es un pariente más cercano a Noemí, por lo que puede redimir, digamos, tiene la prioridad de redimir a Ruth, ¿sí? Entonces por eso ahí dice: Booz le dijo al pariente redentor. Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. El hombre contestó: yo lo redimo, le contestó. El problema, mis hermanos, que nosotros tenemos como cristianos es que cuando nos acercamos a Dios, creemos que podemos hacerlo de cualquier manera. Creemos que basta, por ejemplo, con arrepentirnos y el Señor tiene entonces que perdonarnos, está obligado a hacerlo. Ese tipo de pensamiento muestra que nosotros no entendemos la justicia de Dios. Y ese es el primer requisito de la redención. Escúcheme bien, la redención del Señor necesita que haya justicia. Que haya justicia. Cuando usted se acerca a Cristo, cuando usted se acerca a Dios para pedirle perdón, eso no basta. Se necesitan más cosas para que Dios lo halle justo y lo perdone. Y por eso es importante entender el concepto de justicia. Pero en estos días ese concepto está perdido. Por ejemplo, en el caso de Booz, pudo haber hecho las cosas como a él le diera la gana. ¿Ustedes no se dieron cuenta de eso? O sea, Booz pudo haberse llevado a Ruth a escondidas y hacerla su mujer. Igual en ese tiempo, en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea que eso no hubiera sido ningún problema, pero Booz no actuó de esa forma. ¿Cómo actuó Booz? Con justicia. Primero llamó al pariente que en orden de lista podía redimir a Ruth antes que él. Ahora, cuando hablamos de la redención de nosotros los cristianos, no es que Cristo llega y le dice al Padre: papá, dame a Jorge, a Enrique, a Janet y a los demás. No, hermanos, el Padre necesita que se haga justicia. No es como dijo por ahí la falsa profeta Ana Maldonado: a punta de dólar te meto al cielo. Eso es una herejía. El Padre demanda, el Padre necesita justicia. Y la justicia, escúcheme bien, la justicia es dar a cada uno lo que se merece. Ese concepto me gustaría, así como ayer, por ejemplo, nos quedó claro que la redención es cuando alguien paga la deuda que otro tiene, y en este caso es cuando Cristo paga nuestra deuda para con Dios, ¿cierto? Por medio de su muerte Él paga nuestra deuda. Asimismo, hoy me gustaría que el término de justicia a ustedes les quedara claro. Entonces, ¿qué es lo que es la justicia? Es dar a cada uno lo que se merece. Eso es la justicia, dar a cada uno lo que se merece. ¿Qué cree usted que se merece si el Padre revisara hoy su último mes de vida? Piense ahí 10 segundos. ¿Qué cree que se merece usted si el Padre revisara en un cassette, en un CD, en una memoria USB, en un DVD? El Señor llega y dice: voy a revisar el último mes de vida de Jorge y voy a aplicarle justicia de acuerdo a lo que él se merezca. Entonces Él va a ver los días que yo me he molestado con mi esposa, Él va a ver los días que yo he gritado a mi hijo, Él va a ver los días que yo he hecho lo que no he debido hacer. Y entonces, ¿qué me voy a merecer yo? El infierno. Yo no sé a ustedes, de pronto ustedes no son el caso. Ese es el mío. De pronto el de ustedes sea diferente. Pero si Él aplicara justicia en ustedes, ¿cuál sería entonces su destino si se revisara el último mes? Buena pregunta, ¿no? Es ahí, mis hermanos, en esa situación donde aparece la necesidad de Cristo como Redentor.
No valdría de nada, escúcheme bien, no valdría de nada nuestro arrepentimiento si Jesucristo no hubiese pagado con su sangre por nuestros pecados. Esa es la justicia, mis hermanos. Dios, en lugar de aplicarnos la justicia a nosotros, es decir, en lugar de castigarnos a nosotros, castigó a su Hijo. Entonces el Hijo se hace redentor. Y es lo que yo quiero que usted entienda. El primer requisito de la obra de redención es que se necesita que haya justicia. Y esa justicia nos la dio Cristo, porque Él asumió la responsabilidad como si Él fuera culpable por nuestros pecados. Quiero que le quede eso en su cabeza. Número 2, el segundo requisito de la redención, necesita testigos. Segundo requisito de la redención, necesita testigos. Dice el versículo 9 y 10, entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quilión y Machlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Machlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Escúcheme bien. Entonces, el segundo requisito en la obra de redención es que se necesitan testigos. Lo que hace Booz es actuar de la manera más limpia para que todo se haga conforme a la ley. Eso es lo que está haciendo Booz, ¿cierto? Actuar conforme a la ley de Israel, de modo que nada le impida que él se pueda casar con Ruth. Por eso primero, por ejemplo, si ustedes se fijan, ¿él qué hace? Llama a 10 testigos. ¿Leyeron el capítulo? Él llama a 10 testigos y los lleva ante el otro pariente que podía redimir a Ruth. A ese pariente le gustó el negocio, porque claro, aceptarlo implicaba acrecentar su herencia, ya que toda la tierra de Elimelec, el esposo de Noemí que había muerto, pasaría a nombre del que adquiriera la herencia. Pero cuando le dijeron que en la transacción estaba incluida Ruth, rechazó la oferta. Ese primer pariente se echó para atrás, dijo acá mi mamá. Está claro cuál era el interés de ese pariente. ¿Cuál era? La plata. Ese es el interés de muchos al acercarse a Dios, ¿no? La plata. Pero en cambio Booz, en presencia de esos mismos testigos, había aceptado redimir por completo tanto la tierra como a Ruth, con el propósito de que el nombre de Elimelec no desapareciera del registro de Israel, sino que tuviera descendencia. Ayer decíamos que cuando Cristo nos redime, pone a su Espíritu Santo como un anticipo, como las arras por nuestra redención. Y hoy podemos ver otra evidencia de que hemos sido redimidos, y es que habrán testigos de que usted y yo realmente nos hemos vuelto a Dios. Cuando la redención se aplica en una persona, ¿qué van a ver? Testigos, testigos oculares, testigos verbales que van a decir: oiga, sí, Vitalia es cristiana, oiga, sí, el hermano Francisco o la hermana Yolanda es cristiana, oiga, sí, es que los he visto, se comportan como cristianos cuando son tentados, yo los he visto, no hay una grosería en sus bocas, sus obras confirman su fe, han sido, de verdad han sido redimidos por el Señor, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos bautizamos, estamos afirmando públicamente y con testigos cristianos de la iglesia que creemos en Cristo. Ahora bien, si miramos a Jesús, cuando estuvo en la tierra, actuó de esa misma forma, porque para él era muy importante que su obra de redención tuviese testigos. ¿Ustedes se dieron de cuenta de eso? O sea, al Señor le encantaban los testigos. Por ejemplo, el Señor pone como el primer testigo a Juan el Bautista. Dice que él iba a testificar de aquel que venía, ¿no? Y si ustedes siguen leyendo la Biblia, por ejemplo en 1 Corintios 5, 3 al 5, perdón, 1 Corintios 15, 3 al 5, dice que más de 500 personas vieron a Jesús vivo después de que murió en la cruz. ¿Sabían ustedes eso? Algunos apenas están enterando, se los voy a leer. Mire la cantidad de testigos de la obra de redención de Cristo, para que ustedes vean lo importante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado,
y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Eso lo está afirmando Pablo. Pero miren el versículo 5, qué hermosura. Lo vio Pedro. Primero lo vio Pedro. Y luego lo vieron los 12, los otros apóstoles. Pero miren lo que dice el versículo 6, más hermoso todavía. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Obviamente esto lo está hablando después de en el año 35, 36 por ahí. Pero si ustedes se dan cuenta acá, el Señor se encargó de que más de 500 personas fueran testigas de que Él realmente había resucitado. De que Él realmente había resucitado, hermanos. ¡Qué impresionante! Entonces la obra de redención tiene testigos. Tiene testigos. Y hoy nosotros, mis hermanos, somos testigos de la obra de Cristo. Nosotros somos llamados a testificar lo que Cristo ha hecho, hizo en la cruz, cómo resucitó, cómo volverá. Nosotros somos sus testigos en este momento. Tenemos la escritura y tenemos que llevarla a los que no le conocen. Tercero, el último requisito de la obra de redención es que necesita unidad. Necesita unidad. Dice el versículo 13 al 15. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sostendrá en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. ¡Qué bendición, mis hermanos! ¡Qué bendición! Después de 4 capítulos, escúcheme bien, hemos estado en 4 capítulos en este libro y en este capítulo vemos un final perfecto. Este libro comenzó ¿cómo? Sin esperanza. ¿Y cómo termina? Con perfección. Este libro comenzó sin esperanza para una mujer que se había alejado del pueblo de Dios buscando algo mejor. ¿Saben qué halló? La muerte de sus hijos y de su esposo. Cuando usted se aleja de Dios para buscar algo mejor, va a hallar la muerte, como la halló Noemí. Pero ella regresó, humillada a Israel y acompañada de su nuera Ruth, que apenas se aferraba a la fe en Dios. Ya estando en Israel, Ruth demostró que su confesión de fe no era solo palabras. Su deseo de servir a Israel y de trabajar para sostener a su suegra era admirable. La humildad de Ruth al entender que no merecía pertenecer al pueblo de Dios nos permitió entender que la gracia de Cristo es lo que nos ha permitido a nosotros entrar al reino de Dios y que tampoco lo merecemos. Y eso, mis hermanos, llenó de gozo a Noemí, porque ahora había una posibilidad de redención. Ella sabía que si Ruth era redimida, tendría un futuro y una herencia. Estarían completas. Así como nosotros en Cristo estamos completos y seguros bajo su cuidado. Ahora, fíjense que la perfección se halló en la unidad. Escuchen eso, mis hermanos. La perfección se halló en la unidad. Cuando por fin Booz y Ruth pudieron unir sus vidas, y eso produjo un fruto. ¿Cuál fue? Su hijo Obed, el abuelo de David, de quien luego vendría el Mesías. Por eso la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo y que nosotros conformamos un solo cuerpo con Jesús como cabeza. Lo que quiere decir que no podemos sobrevivir fuera de la iglesia. Así como Noemí y Ruth no pudieron ser redimidas fuera de Israel, tampoco nosotros podremos ser redimidos fuera de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dicen: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Cómo es que es este requisito de la obra de redención? Necesita unidad. Necesita que la iglesia y Cristo sean uno solo. Es lo que nos está transmitiendo el Señor. Por eso mi advertencia: si usted siente el llamado del Señor para ser redimido y adherido al cuerpo de Cristo, busque una iglesia local y congréguese
para que vivan la unidad con Cristo. Oremos a Dios. Bendito y amado Salvador nuestro, gracias por esta maravillosa palabra, Señor. Gracias por este maravilloso libro de Ruth, Señor. Hemos aprendido tanto de él, Señor, acerca de tu plan perfecto de redención para los hombres, Señor. Hemos empezado sin ninguna esperanza, viendo cómo la muerte había pasado también factura a la vida de la familia de Noemí. Su esposo, sus hijos habían muerto. Ella trataba de que Ruth de alguna manera pudiera mitigar el dolor, pero realmente era el pecado de Adán y Eva el que había causado la muerte de Elimelech, Mahlón y Quilión. Señor, hoy entendemos que la muerte que ha sobrevenido al mundo es causa del pecado de Adán y Eva. Algunos tratan de buscar respuestas, mi Dios, allá en Wuhan, donde el virus empezó. Algunos lo buscan en Estados Unidos. Pero la realidad es que la muerte llegó al mundo por el pecado que entró en Adán y Eva, por cuanto la muerte entró a todos, porque todos hemos pecado. Señor, y por eso se hace necesario un redentor. Alguien, Señor, que pueda quebrantar el aguijón de la muerte, Señor. Y ese es tu Hijo amado, Señor, quien con su muerte pagó por nuestros pecados, con su sangre compró nuestras almas y nos ha redimido, pero con su resurrección nos ha dado vida eterna, ha vencido la muerte, Señor. Ese es el final perfecto, una iglesia que está unida al Hijo de Dios, una iglesia que vive bajo la justicia de Cristo, una iglesia, Señor, que está empeñada en servirte a diario. Una iglesia que quiere ser tu testigo, Señor. Una iglesia que quiere que nosotros testifiquemos acerca de lo que tú ya hiciste, para que cuando te escuchen, Señor, puedan resucitar de entre los muertos, Padre. Te pido, amado Dios, que nos des el poder y la sabiduría para proclamar tu palabra. Te pido, Señor, que cuando hablemos acerca de ti, aquellas personas que nos escuchen reaccionen al Evangelio. Haz tu obra en los corazones, te lo rogamos, Señor. Nada más hermoso que ver un corazón, una vida transformada. Nada más hermoso, Señor, que ver a una persona que abandona el mundo, Señor, y empieza a vivir conforme a tu voluntad. Nada más hermoso que ver a una persona que estaba en el mundo y te conocía, y se sale del mundo y regresa a ti, como Noemí regresó a ti. O como Ruth, que no te conocía, era pagana y volvió a ti, Señor. Queremos ver esos casos, Señor, donde tú redimes a aquel que se había apartado de la fe o aquel que no te conocía, Señor, y tenemos familiares en esa condición, tanto los que no te conocen como los que te conocieron y se apartaron. Para los dos te pido misericordia, Señor. Si alguien de este grupo que está escuchándonos también pertenece a ese tipo de personas, por favor acércalos a ti, Señor. Por favor atráelos por misericordia, Señor. Tráelos a tu reino, Señor. Tráelos, mi Dios. Ayúdanos a proclamarles tu palabra, a decirles la verdad, Señor. Se están enfrentando contra ti, el único Dios verdadero. Amado Señor, en esta noche te queremos pedir también por nuestra nación y por el mundo, por las cosas que se están sucediendo, Señor. Tú conoces todas y cada una de las tragedias que vive la tierra en diferentes lugares, Señor. Tu palabra dice que aún la creación gime con dolores de parto mientras el Hijo de Dios viene. Señor, sabemos que tu venida está a las puertas y te pedimos que nos despiertes, Señor. Esta mañana veía la preocupación de pastores como Paul Washer por los cristianos en Afganistán. Él decía algo impresionante. Él decía, no necesitamos dinero, necesitamos oración, porque los cristianos en Afganistán dependen de un milagro de Dios y no del dinero.
Ellos están en una situación donde si los talibanes los encuentran, los van a asesinar. Ellos necesitan un milagro para ser sacados de allí. De otro modo, serán sacrificios perfectos para Cristo. Amado Dios, cualquiera sea tu voluntad, Señor, te pedimos que en medio de esta situación tú te glorifiques, Señor. En situaciones diferentes, Señor, en la vida de estos cristianos de Afganistán, como en la vida nuestra, que muchas veces no valora la libertad que tenemos para predicar el Evangelio, para estudiar tu palabra, para crecer en la fe. Señor, perdónanos porque perdemos mucho tiempo en las cosas de este mundo, Señor. Perdónanos porque nos preocupamos de más, porque haremos hoy o mañana, Señor, pero no nos preocupamos de esa misma manera por las cosas eternas. Llévanos a un entendimiento mayor, Señor, de quién eres tú. Que no nos diseñemos un Dios conforme a nuestra voluntad ni a nuestros deseos, sino que sea el Dios de la Biblia. Este Dios que imparte justicia y que si no fuera por el Hijo, hoy mismo estaríamos ardiendo en el infierno. Pero este pariente redentor nos ha llevado al cielo, nos ha dado vida eterna, nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha dado todo lo necesario para llevar una vida que glorifique al Padre. En el día postrero nosotros seremos presentados por Cristo delante del Padre como sus obras, Señor. Seremos presentados como sacrificios perfectos. Que nuestras vidas destilen santidad, que nuestras vidas destilen pasión y amor por tu palabra, Señor. Que despierte la iglesia, que despierten los hermanos. Señor, transforma los corazones de quienes nos escuchan. Solo el poder de tu Espíritu puede hacer una obra majestuosa como esa, Señor. No depende de mis palabras, no depende de mi elocuencia, depende del poder del Espíritu Santo que toma un corazón pervertido, duro, retorcido y lo vuelve a Cristo. Haz tu obra, mi Señor, te lo rogamos. Si quieres hacer milagros, si quieres respaldarnos con tu poder, Señor, que sea para que tú seas glorificado. Gracias por la vida de cada hermano que está conectado. Gracias por la vida de cada persona que se conectará en otro momento o lo escuchará desde YouTube o desde Facebook otro día, Señor. Bendíceles, Señor, cuando lo escuchen con tu salvación. Bendíceles con entendimiento, amado Dios. Gracias damos a ti por tu favor, por tu amor y por tu bondad. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado atentos en esta noche. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Si así Él lo permite, estaríamos el jueves a las 8:35. Mañana estaríamos a las 8, pero desde Zoom. Si alguien desea el link, me puede avisar y yo les ayudaría para ingresar. Que el Señor les bendiga, que pasen muy bonita noche. ¿Qué pasó, jovencito? ¿Qué entendiste? A ver.